Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en la última build legendaria de Raiden Shogun. Raiden es uno de los personajes que mejor ha envejecido con el tiempo y mejor se adapta y continúa con toda la evolución del juego a día de hoy, junto con Jutao. Personalmente siento que son los personajes que más tienen nuevas combinaciones con los nuevos personajes que van saliendo. Raiden, la Shogun, es la representación de la eternidad, y no solo eso, sino que le esperan grandes mejoras en Natlan con Shilonen, y si en el futuro hay un supuesto Bennett o Xianglings 5 estrellas para sus equipos. Así que hoy vamos incluyendo especulaciones y suposiciones futuras, que al volver a ver este vídeo dejadme en los comentarios si se acertó. Vamos a ver la build legendaria de la Arconte Electro Raiden Shogun. Así que ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. No os cuesta nada, es gratis, así que ahí está, te estoy observando. Gracias por ese like y suscripción con campanita. Ayuda un montón, recomienda y se posiciona el vídeo, crecemos, crece el canal, así que muchísimas gracias. Y vamos con eso, con la build legendaria de la Raiden Shogun. Bien, ella es un carry en campo. A día de hoy, como vamos a decir soporte o sub DPS fuera del campo, solo se podría usar en Hyper Bloom como triple maestría. Hablaré también de eso en esta build, y realmente en ese concreto apartado lo hace mejor Cookie. Es decir, personalmente recomendaría mucho más a un 4 estrellas C0 para jugar el triple maestría como explotadora de Hyper Blooms que Raiden, por el simple hecho de curar, básicamente, y de tener sinergia con Furina, que también es uno de los mejores personajes para jugar Hyper Bloom. Pero fuera parte de eso, y entraré en esa build más en profundidad, que la conocéis y es muy sencilla, Raiden, su función principal a día de hoy es ser un carry en campo. En algunos equipos, si es C0, no es quien hará todo el daño, con lo cual escucharéis como término en muchísimas guías y en la comunidad en general que a C0 no se considera DPS, aunque sea un personaje que esté en el campo, como por ejemplo un Tartaglia, pero realmente su función sí es ser ese personaje en campo. Y cuando tiene la C2, que es realmente el pick, y que muchísimos y muchísimas de vosotros estáis siempre planteando esa C2 o incluso esa C3, en ese momento es cuando revienta literalmente el DPS del equipo, tanto el que pueda hacer ella como el que pueda acompañarse con los compañeros. Bien, ¿qué hace la Raiden Shogun? Que es mucho texto y no se consigue terminar de explicar, y mucha gente aún sabe que hay que tirar la elemental al principio de la rotación, tirar todas las ultis del equipo, y cuando vuelves a entrar tienes que tirar la ulti y golpear un normal y un cargado, pero no se entiende por qué ocurre esto. Pues muy fácil, la elemental básicamente invocas el ojo, que ya lo sabéis, y este ojo ya hace que se aumente el daño del resto del equipo. No entiendo por qué está recibiendo daño en el Coliseo en un suelo de piedra, pero es otra explicación para otro momento. Realmente tremendo easter egg en la build. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal, y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción, y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y el resumen de este ojo es que primero va a hacer tics electro cada 0.9, eso golpea enemigos con electro, va a generar energía y además va a aumentar el daño de las ultis del equipo. Tienes cooldown de 10 nada más, y cada vez que golpes con tus personajes con ese cooldown de 0.9, ni siquiera es un segundo, habrá un tic electro coordinado, que esto va a ayudar ya a que se hagan reacciones en el equipo. Hay una cosa que está aquí explicada en la ulti porque realmente aporta la ulti, pero se empieza a cargar según tiras la elemental, que es la famosa rueda de la ambición. Cuando tú tiras las ultis del equipo, esta rueda de la ambición acumula cargas. Como veis, ahí se empieza a llenar la rueda de la ambición, como estáis viendo. Veis que es muy fácil de ver hasta qué punto está lleno. Hay una flechita aquí con los editores, gracias a editores, ahí está llena la rueda. Básicamente esa rueda te va dando unos puntos, y hay un límite cuando se llena completa para que te dé más daño en tu ulti.
Así de fácil. Lo único que pues está aquí escrito al final del todo cuando realmente eso empieza cuando tiras la elemental. Así que básicamente el ojo es para aumentar el daño de las ultis del equipo, para empezar a generar energía, para empezar a hacer hits coordinados para que el equipo vaya teniendo reacciones y para empezar a acumular cargas de la rueda de la ambición para hacer más daño con tu ulti. Empecemos con la parte más técnica de tu ulti. Y es que normalmente con Raiden AC0 tampoco vas a llenar todas las cargas de la rueda de la ambición, pero para eso está la C1, que te hace llenar más rápido las cargas para que realmente sí que llegues al máximo de cargas de rueda de la ambición. Así de fácil. Ahora, su elemental no tiene más. Vamos con su ulti. Su ulti es un corte con un escalado bestial. Como veis aquí a talento 13 tiene 852%. Se beneficia de todos los buffos, por ejemplo, en un Raiden Hypercarry o del daño extra de Aggravate y daño infligido de Furina en un equipo de Hyperbloom con Raiden Carry. Ahora hablo de los equipos y las combinaciones. Como veis, el segundo escalado reflejado que tenéis en pantalla es el bono de daño de ambición por cada carga de la rueda de la ambición, que si no recuerdo mal tiene un máximo de 60 cargas. Así de sencillo. Y el resto de golpes son todos los que están reflejados aquí. Daño del primer golpe, segundo golpe, tercer golpe, cuarto, quinto, cargado, daño de descendente, como estáis viendo aquí. Por eso Raiden se recomienda que se juegue 1-10-10 o incluso 1-9-10. ¿Por qué? Porque esto de aquí es inútil, esto no funciona, jamás utilizaréis este daño. Cuando tiráis la ulti y pegáis electro, el daño es este de aquí. Aunque muchos tengáis triple corona, por cariño, por amor, dejad en los comentarios. Sí soy, gasté recursos en el talento de ataque normal de Raiden. Recordad que Genshin es un juego en el que escasean los recursos, que os va a faltar para subir otros personajes, que habrá momentos en los que digáis ¡ay, no tengo dinero! Yo os regalo, como veis en pantalla, tengo 120 millones en mi cuenta free to play, así que yo regalo un par de milloncitos al mejor comentario de este vídeo. Pero en resumen, no se recomienda, no se sube y bajo ningún concepto, por amor y todo eso, pues bueno, darle ahí, pero no es algo beneficioso en Genshin subir el ataque normal de Raiden. Ahora, para terminar la ulti, según vas golpeando, tienes 5 stacks que van a recuperar energía a todo el equipo y es con un cooldown de 1 segundo cada stack. Y aquí te pone, cuando subes esto, va maxeándose, regeneración de energía de la mente onírica, 2.5 puntos de energía. Es decir, 2.5 por 5 son 12.5 de regeneración a todo el equipo, con lo cual, pues el resto del equipo, por ejemplo, una Xiangling de coste de 80 pasa a coste de 77.5, ¿no? Que es interesante. Perdón, 67.5, que es interesante, y pues por eso hace que todo el resto del equipo, como os dije, con Raiden, que se considera batería, no solo por las partículas que genera, sino por este talento, todo el resto del equipo, cuando juegas un equipo con Raiden, tiene antes su ulti. Eso es muy interesante. Y el resto ya está explicado. La rueda de la ambición, los golpes electro, todo es electro, todo está escalado con la ulti, haces un golpe muy grande, así de sencillo. Tienes coste de 90, que es un coste bastante alto, pero sabéis que Raiden consigue y necesita una burrada de recarga. Ahora hablamos de ello y del reloj y del arma y demás. Y tiene cooldown de 18. No es un cooldown de 20, que es un poco más amplio, pero en Raiden National vas a ir siempre con Xiangling, con lo cual Raiden se juega en equipos de rotación de 20 y con Sara en el Raiden Hypercarry también juegas un equipo de rotación de 20. En el Raiden Hyperbloom, no cuando es soporte, sino cuando es carry también, jugarás una core de Furina, Nahida, Baizu, y Baizu también tiene 20. Con lo cual, Raiden inicialmente, y ahora comentaré excepciones como si la tienes C6 o como si juegas con Shilonen C2, se va a poder jugar en equipos de rotación menor, pero en todos los equipos que se juega a nivel core tiene rotación de 20 segundos. En los Hyperblooms donde Raiden es soporte, que expliqué que hace la función pues de cookie, solo utiliza su elemental que tiene 10 segundos de cooldown, así que en los equipos donde Raiden está fuera del campo triple maestría explotando Hyperblooms, ahí da igual porque no sueles tirar la ulti. Si la tiras para frames de inmunidad, para recargar energía al resto del equipo, no la tiras siempre, entonces realmente el cooldown que cuenta es este. Ahora, primer talento de ascensión, y como veis es bastante sencillo cuando se explica de manera didáctica. Primer talento de ascensión: los orbes o partículas elementales obtenidos por los personajes cercanos del equipo, es decir, mientras rotas, otorgan 2 cargas de la rueda de la ambición, pero solo puede ser una vez cada 3 segundos. Es decir, no son muchas más cargas de la ambición y es un talento un poco raro que solo te da más cargas, pero con esto AC0 no vais a maxear las cargas de la rueda de la ambición, que es lo que al acumularse te va a dar más daño en la ulti, pero al tirar la ulti se van todas las cargas. Y según talento de ascensión, creo que todos conocéis, a partir del 100% de recarga, con Raiden es normal llegar a 230, 240, 250, con lo cual
cual calculáis un cómputo aquí, pues eso, de 150 aproximadamente, un poco menos a veces. Aumentas 0.6 la regeneración de energía elemental de la mente onírica y aumentas un 0.4 tu bono de daño electro. Esto es interesante porque ganas bastante más que lo que te da un cáliz con la recarga de energía, pero si cuentas la recarga de energía que te da un reloj, que son 50, te da un tercio de lo que te da un cáliz con solo un reloj, con lo cual obviamente no merece la pena un reloj de recarga, merece la pena que la recarga esté en los substats. Y ahora hablamos de ello, porque en su momento, y solo por las ganas y la ansiedad de construir rápido a Raiden y jugarla el primer día con ítems más sencillos de conseguir, mucha gente hizo lo del reloj de recarga Kali de ataque, y eso perjudica infinito a Raiden, porque Raiden se juega de base su mayor daño por rotación a C0 y a C3 o a C2 también, y su cómputo real a igualdad de substat siempre será mejor con reloj de ataque y Kali de electro. Y mucha gente usa esto de aquí para decir, bueno, pero el reloj de recarga compensa. Pues no, no compensa, ni teniendo en cuenta esto, ni teniendo en cuenta que el set te convierte la recarga en daño en tu ulti, ni teniendo en cuenta que la luz del segador te convierte la recarga en ataque por ciento. Ni así renta un reloj de recarga. Empieza a rentar cuando la luz del segador tiene dupes, tiene R3, 4 o 5, principalmente R4 para arriba. Antes de eso, nada de nada. Y dudo mucho que tengáis luz del segador R4. Ahora, el kit completo es este y es así de fácil. Por eso es que la rotación de Raiden en todos los equipos es: empezamos tirando la ulti, la elemental, hacemos toda la rotación del equipo correctamente como sea. Haré un vídeo de equipos de Raiden, o capaz antes que este vídeo ya he subido un vídeo de equipos de Raiden, así que si ya lo he subido estará por aquí en pantalla. Y cuando hayas tirado todas las ultis y todo el kit del resto del equipo y has acumulado cargas de la rueda de la ambición, pues con las partículas que se generan y se absorben por el talento, por las ultis tiradas que dan cargas de la rueda de la ambición, ahí ya al final del todo tiráis la ulti de Raiden en campo y empezáis a destrozar con Raiden, tanto en Hyper Carry como en Raiden National, como en el equipo de Raiden Hyperloom, pero Raiden Hyperloom Carry en campo, que es el equipo de Raiden Furino Nahida Baizu de último. Ahora, constelaciones. Ya sabéis que Raiden es uno de los personajes en Genshin Impact que todo el mundo desde hace muchísimo tiempo conoce su famosísima C2, como mínimo la tiene en conocimiento, aunque quizás no la haya sacado. Sacar constelaciones en Genshin Impact para un free to play es algo no tan sencillo. Puedes ahorrar mucho, puedes sacrificar sacar otros personajes, pero no es para todo el mundo. Pero cuando llevas ya muchos años jugando, puedes llegar a plantearte algo así y conseguirlo de manera free to play. No es irreal, es complicado. La C1, Rueda de la Ambición, acumula cargas más rápidamente, como os dije antes. Las cargas acumuladas con la habilidad definitiva de los personajes de tipo Electro aumentan un 80%, es decir, casi el doble de cargas, y la de los personajes del resto del equipo un 20% más. Resumen, no vas a conseguir a C0 casi nunca prácticamente tener las cargas full de la Rueda de la Ambición. Con la C1 por fin consigues las cargas de la Rueda de la Ambición full para maximizar el bono extra en daño en tu ulti. Es una C1 que te da más daño en tu ulti, básicamente. Mucho. Bueno, combina con la C2, pero no es tan interesante la C1. C2, todo el daño de tu ulti ignora un 60% a la defensa de los enemigos. Los enemigos que tengan el mismo o más nivel que tú, es decir, todos en el abismo, básicamente acumulan un escalado de defensa equivalente a que les pegues la mitad del daño que deberías pegarle de manera calculada, haciendo la fórmula sencilla de daño de Genshin. Ignorar un 60% es técnicamente hacer un 60% más de daño de esa mitad que no estarías haciendo el daño, o sea que es una burrada, es muchísimo. Y por eso veis que Raiden C2 pueden llegar al 1.000.000 de daño con el corte. Estamos en una época en Genshin en la que ya Mualani ha conseguido 1.000.000, que ha salido hace poco en Atlan, en la que ya es más normal meter 1.000.000. No todo el mundo puede meter ese 1.000.000, pero Arlequino también puede meter 1.000.000 con el hit de su C2 vaporizando. Es decir, y ya es algo más sencillo, no es algo tan raro meter 1.000.000, pero luego el daño sostenido de los golpes, que hacen 100 o 200k al golpe conjunto del cargado, el daño sostenido de los equipos de Raiden con Raiden y el resto del equipo sigue siendo una maldita salvajada con esta C2 que tenemos, que solo aplica el daño de Raiden. La C3 es la última 3, que eso aumenta todos los escalados de tu ulti, que es todo tu daño, y aquí sabéis que he hablado mucho de ello, pero en resumen y en repetidas ocasiones, la C3 es mejor que el arma.
La C3 te da más daño que su arma. C3 de catch es mejor que C2 y arma. Así que, obviamente, el pick de Raiden es C3 más arma, lógicamente, que lo estáis viendo por aquí. Pero si estáis decidiendo entre el arma y la C3, teniendo en cuenta que podéis perder el arma y no sacarla y perder deseos y toda la historia, básicamente, como digo, es mucho mejor sacar la C3 de Raiden sabiendo que un personaje lo puedes, entre comillas, asegurar un poco más y que quizá el arma que pierdas con el 50-50 jamás la llegues a usar. Concretamente, esta vez viene con el arma de Kinnich, con lo cual si no vas a tirar a Kinnich, a lo mejor ese mandoble no te sirve en ningún caso. A lo mejor le sirve a Mabuika en el futuro, quién sabe, pero mejor la C3 que el arma. La C4, que ya hay mucha gente con C3 que dirá, ¡buah! Ahora voy por la C4 y me quiero calentar. La C4 da un 30% de ataque a todo el equipo. ¿Esto beneficia? Bueno, depende. Si vas en un equipo de Xiangling, pues beneficia el daño que también hará tu Xiangling en el Raiden Hypercarry con Raiden C4, pero realmente ya con Raiden C2, C3, Raiden se lleva la mitad del daño del equipo, que está muy bien. Y cuando vayas a jugar un equipo de Raiden Hypercarry, donde realmente Sara te bufa en proporción al ataque base, con lo cual esto da igual. Kazuha le da igual ese ataque. Y Bennett también te bufa con el base, con lo cual esto te da igual a Bennett. La C4 para Raiden Hypercarry, bueno, no está mal porque es 30 de ataque a la misma Raiden que hará más daño, pero no es una C4 del otro planeta. Quedaros en C3 y a partir de ahí sacar otros personajes. La C5 es la elemental más 3, que te da bastante igual, y la C6 siempre fue rara, combina principalmente con Yae Miko, y lo bueno de estos vídeos, si os gustan tanto, es porque os explico aspectos tan técnicos. Realmente la gente cuando explica la C6 dice, bueno, pues hace esto y reduce los cooldowns. No mucha gente la ha terminado de probar realmente, he tenido la gran suerte que sí, hay gente que también la ha podido probar, pero la realidad de esto es que aunque reduzcas el cooldown de algunos de los personajes del equipo, la rotación, por ejemplo, de un Raiden National de Xiangling 20 segundos pasa como a 16-17, Raiden sigue teniendo 18, y la energía que se genera a veces se queda un poco justa, con lo cual mejora un poco el Raiden National, no lo suficiente para ser una C6 de un personaje y más de un arconte. Mejora el Raiden Hypercarry, no lo suficiente, y de hecho Xilonen C2 es la C2 de Xilonen, que reduce el cooldown de los personajes electro, que hablaré de ello en el vídeo de equipos y al final del vídeo también, es mejor que la C6 de Raiden. Es decir, si queréis llevar el Raiden Hypercarry al máximo nivel, esperar y ahorrar por la C2 de Xilonen más que por la C6 de Raiden. La C6 de Raiden, ya digo, en resumen, reduce un segundo hasta un máximo de 5 veces, 5 segundos, el cooldown del resto del equipo, y no es que mejore en exceso algunos equipos, sí mejora rotaciones, pero incluso hay personas que están tan adaptadas a una rotación de 20 segundos con Sara, con Baizu y con Xiangling, como expliqué antes, de sus 3 mejores equipos, que al intentar tirar elementales y ultis, o al no salir en el momento exacto de la ulti de Raiden, incluso interrumpiéndola, ni siquiera terminas aprovechando la C6 porque te adaptaste sin querer a una rotación de 20 y haces la rotación en esos 20. Es decir, no interrumpe lo suficientemente antes como para volver a tirar elementales y ultis habiendo reducido este cooldown. En resumen, que solo lo aprovecha Yae. Básicamente que tiene cooldown de 22 y le bajas a cooldown de 18 y puedes jugar equipos de Raiden más Yae con Raiden C6 muy rotos, pero realmente nadie más a día de hoy en el juego y no es tan interesante ni importante. Artefactos. Raiden solo tiene 2 combinaciones de set. Si vas a jugar en los 3 equipos que he mencionado, que recordaré al final del vídeo y que haré un vídeo de equipos, siempre como carry en campo irá con emblema del destino, AC2, AC0, AC3, AC lo que os dé la gana. Y si vais a jugar la Raiden soporte también de Hyperloom fuera del campo, va a ir o full sueños áureos triple maestría con su stat de recarga para tirar la ulti, o full flor olvidada del paraíso triple maestría con su stat de recarga para tirar la ulti de vez en cuando. Así de fácil son los sets. Si vais a jugar Raiden Hyperbloom con Flor Olvidada o Sueños Áureos, aunque lo repita para dejar claro los substats, simplemente hay que buscarle triple maestría en Flor y Pluma, el máximo de maestría que podáis, y luego a partir de ahí recarga. Ahora, si vamos a jugar el Raiden a nivel de daño, su construcción a día de hoy se ha simplificado mucho y es espectacularmente sencilla. Lo primero que os voy a decir es lo que no hay que buscar y que se recomienda erróneamente, que os hace perder daño en Raiden y os hace conformaros con cosas que le aportan mucho menos a Raiden. Es decir, no hay que buscar maestría, aquí una cruz grande en la pantalla, editores, y no hay que buscar ataque porcentual en substats. Los substats de Raiden con full emblema del destino en campo a daño, sea C0, sea C2, siempre van a ser 3. Van a ser probabilidad crítica, daño crítico
y recarga de energía. Todo lo que no sean esas tres cosas es prescindible, es fallo y os va a perjudicar el daño máximo de Raiden. Si queréis conformaros sabiendo que es complicado conseguir algo mejor, entonces sí, pero no es recomendable la maestría ni el ataque, solo proporción crítica y solo recarga. ¿Qué se lleva? Siempre vais a llevar reloj de ataque y siempre vais a llevar bono de daño electro. El tema de llevar reloj de recarga solo sería con armas que no den recarga pero que te den un techo muy alto en Raiden, como son el Homa y el halcón de Jade, que es el arma de permanente, y ahora con las armas explico. Pero principalmente vais a buscar ataque, a menos que no lleguéis al mínimo de recarga. Aquí siempre vais a buscar electro, y en el casco probabilidad crítica o daño crítico, dependiendo de lo que os haga falta, pero como Raiden no escala con probabilidad y no recibe buffos de probabilidad, lo más normal es conseguir casco de probabilidad en Raiden. Así de fácil se desglosan los substats y los ítems de Raiden. Ahora, como digo, sí que hay oportunidades y opciones donde el reloj de recarga puede funcionar, pero depende del arma. Vamos a lo muy sencillo. Hay 3 armas en todo el juego que te dan recarga y que muchos de vosotros, bueno, 4, y que muchos de vosotros son las que jugaréis principalmente en Raiden. Recordad que las armas, número 1, voy a desglosarlo mucho más en profundidad en la build de Tacter resumida, que es simplemente una infografía mucho más sencilla, que estará aquí, link en la descripción, y gracias al equipo de Tacter también por apoyar el canal. Y básicamente ahí haré una tier list mucho más tallada y demás, pero en este vídeo vamos a lo que siempre explico. Primero vamos a simplificar las armas free to play que podéis conseguir en Raiden y el mejor arma free to play aparte de las de 5 estrellas. El de Catch. Lo que ocurre, y es que muchos, cuando he hecho varios vídeos hablando de Raiden y Xiangling, siempre da el dilema de Phil, si tengo un solo de Catch, ¿a quién se la pongo? ¿A Raiden o a Xiangling? Pues muy fácil, si vuestra Raiden es C0, priorizar vuestra mejor arma para Xiangling, incluida la luz del segador. Si tenéis Raiden C0 y luz del segador, es mejor ponerle luz del segador a Xiangling y vuestro equipo en conjunto hará más daño. Si vuestra Raiden es C2, priorizar el mejor arma para Raiden. Ahora, el mejor arma que tiene Raiden free to play es la captura, y en defecto del de Catch de la captura le podéis poner lanza de Favonius. Solo recomiendo lanza de Favonius si vuestra Raiden es C0. Si vuestra Raiden es C2, como hay que priorizar el mejor arma, le metéis ya el de Catch, la púa celestial o la luz del segador. Ahora, para estructurar las armas he dicho que habría 4 armas de recarga. Ahora entro en el halcón de Jade, ahora entro con el Homa, que también son muy buenas de 5 estrellas para ellas si las tenéis. Pero en resumen, tenemos la púa celestial de permanente, que os puede venir bastante bien, que también os da recarga y que rivaliza con el de Catch en bastantes aspectos, pero os da 10 menos, bueno, 9 menos de recarga a nivel 90, pero son muy parecidas. La diferencia es tan poca que os diría que tengáis la púa celestial y el de Catch a la misma altura. En caso de tener a Xiangling y Raiden y no saber qué arma ponerle y tener un dilema entre la púa celestial y el de Catch, pinto Gorgorito y la que mejor os equilibre los substats, porque la púa celestial te da más ataque base pero menos recarga y menos probabilidad, y el de Catch te da más recarga y más probabilidad, más daño en la ulti, pero menos ataque base, que eso es también un bufo que se complementa con Bennett, que te bufa el ataque. Entonces están muy iguales. Cuando tengáis ambas, priorizar simplemente la que os beneficie en la construcción. Pinto Gorgorito, la que más os ayude a que Raiden esté bien y Xiangling esté bien. Si Raiden es C2, priorizar la que mejor haga que quede la proporción crítica de la construcción en Raiden. Y por último, la luz del segador es la mejor arma que puede tener Raiden en todas las combinaciones del juego, pero solo si Raiden es C2 o C3. Si Raiden es C0 es mejor poner luz del segador a Xiangling. Y esto es una mejora increíble en vuestras cuentas. Hay gente que haciendo ese pequeño detalle ha pasado de no pasarse salas del abismo a decir, vale, Phil, me acabo de reventar una sala y me he dado cuenta del daño extra que acabo de ganar poniendo luz del segador a Xiangling si mi Raiden es C0. Ahora, sin entrar en más historias, Raiden triple maestría siempre irá con perdición del dragón, que le da más maestría, punto. Y casos excepcionales, halcón de Jade y Homa. El halcón de Jade y el Homa son armas 5 estrellas que van a ayudar a Raiden un montón, y hipotéticamente son las dos únicas armas que, como no te dan recarga, será complicado conseguir suficiente recarga en substat para alcanzar los mínimos. Ahora hablamos de los mínimos, que siempre os gustan las builds, que os explique cuántos son los mínimos de los personajes. Y con halcón de Jade o Homa sí podéis ponerle un reloj de recarga si no alcanzáis el mínimo. Secreto de Raiden: si conseguís halcón de Jade o Homa, y de hecho halcón de Jade te da más techos todavía,
con reloj de ataque y suficiente recarga en substats para llegar al mínimo, que sería el equivalente como mínimo a tener más de 230-35 de recarga, tenéis la segunda combinación más fuerte de Raiden. Es decir, una Raiden con Jade, con reloj de ataque y 235 de recarga en substats es la segunda combinación porcentual que más potencial de daño máximo tiene con Raiden. El Homa sería el tercero, pero se complica mucho la construcción. Así que, si se os complica todo esto y es una parte demasiado técnica, no os preocupéis, le ponéis un decatch con C3, la construís llevándola al cielo, que esto os da 12 de probabilidad y os da mucha recarga, y el reloj de ataque está asegurado, y tenéis una de las mejores Raidens también de todo lo que es Genshin Impact y de vuestra cuenta y de la comunidad. Así que esto es un punto más técnico, pero el halcón de Jade y el Homa para Raiden son muy poderosas. Hay más lanzas que me preguntaréis, pero ceñiros realmente a esto porque es lo que más puede beneficiar a Raiden. Mínimos. Como no tenéis que llevar ataque en substat, no os preocupéis por el ataque, aunque se ve un poco bajito. Con Decatch, si lográis ver 1600, que se ve bajo, está bien, es más que suficiente. Luego Bennett, la consonancia Pyro, el set de nobleza, el bufo de ataque de Sara en hipercarry, todo eso lo va a compensar. Primero, el mínimo de recarga y la prioridad en Raiden son 235, pero 235 siempre con reloj de ataque y armas de recarga, o si no podéis conseguir eso con Jade o Homa, buscar un reloj de recarga. Así de sencillo. Segundo, hay que sacar siempre 70 de probabilidad. Yo tengo un poco menos, aún sigo en proceso de mejorar esta Raiden en la free to play para convertirla en top 1 mundial y que sea increíblemente perfecta, pero acercarse a 70 o incluso un poquito más para no fallar el corte. Y luego, daño crítico, recordad que Sara C6 en hipercarry os da 60 daño crítico extra, con lo cual no paséis de 180. Intentar quedaros, si lo conseguís porque es muy complicado, en 170, 175 y por ahí ya estáis llegando a máximos. Es complicado, no todo el mundo puede conseguirlo y de hecho el Decatch que te da 12 de probabilidad te beneficia más a llegar a un crit value alto, porque si tenéis su arma, como es mi caso, el arma no te da probabilidad y no te da daño, así que llegar a un crit value alto con su arma es muy complicado. El techo matemático con artefactos perfectos de Raiden sería algo así como 70-180, pero es ultra mega súper complicadísimo. Así que ánimo si alguien tiene una Raiden con luz del segador con 70, 180 y 235 más de recarga, porque déjame decirte, amigo, que es una Raiden perfecta. No tiene mucho más misterio. Y si estáis empezando, queréis un Raiden National con Raiden C0 tranquilamente, simplemente buscar el mínimo de recarga, el mínimo de probabilidad, y si tenéis 110 o 120 de daño, no pasa nada, jugar así esa Raiden. Y también recordar que si vais a jugar de catch, que os da 12 de probabilidad, llevar 58 de probabilidad más 12, 70, o 59, 60, 61, 62, más 12, 74, pero cuidado con no pasarse tampoco de la recarga de energía. Y para terminar, os voy a hacer un vídeo de equipos totalmente aparte, pero vamos a hablar, como dije, y dejar un pequeño guiño en este vídeo con los 3 mejores equipos, 4 con Raiden soporte, y es las mejoras que pueden implementarse por si luego acertamos, porque si realmente esto es así, no creo que haga falta más actualizar builds de Raiden. Quizá un vídeo de equipos sí, con un Bennett 5 estrellas o con una Xiangling 5 estrellas o con Xilonen, pero el esbozo es el siguiente. Los 3 mejores equipos de Raiden son el Raiden Hypercarry, que es el que veis en pantalla, el Best in Slot, y la mejor alternativa es la que veis en pantalla actualmente. Hay una versión con Chevreuse en vez de Kazuha, pero depende mucho de Chevreuse con constelaciones, depende de cierta rotación, depende de la C6 de Bennett, y realmente siendo realistas, tiene mayor techo, porque Chevreuse no puede alcanzar lo que te puede beneficiar Kazuha el día que lo tengas con Chifos, que te da recarga Raiden, o el día que lo tengas C2 con el bufo extra de 8% de daño elemental adicional. Así que tenemos el hipercarry con la variante de Chevreuse, y Xilonen en vez de Kazuha en el futuro, sobre todo si Xilonen es C2, nos va a dar el mejor Raiden hipercarry de la historia, es decir, Raiden, Sara, Xilonen, Bennett. Si no nerfean a Xilonen, y dependiendo de la C2 de Xilonen, que nos da un 20 extra de puntos de energía, personajes electro, y 5 segundos de reducción de cooldown a todo el equipo, con lo cual se convierte en un Raiden hipercarry de 15 segundos y no de 20 como Sara, que tiene cooldown de 20. Luego tenemos el Raiden National, que tiene un montón de variantes que las explicaré en el vídeo de equipos de Raiden, pero básicamente es esto que veis aquí. Yelan
Shinkyu pueden ir aquí, Furina no puede ir aquí porque no aplica suficiente y pierdes la mecánica principal del equipo, que es que Xiangling haga vaporizados más sobrecargas, que se llama super vaporizado. Y el guiño del vídeo es que si sale un Bennett 5 estrellas, entiendo que ir aquí, y si sale una Xiangling 5 estrellas, entiendo que ir aquí, y el equipo mejorará bastante, porque este equipo tiene rotación de 20 por Xiangling. Pero si sale un Arconte, una Mabuika, una Xiangling 5 estrellas, que tenga rotación de 16 o de 18, será además de un Raiden National con más daño, un Raiden National que pase rotación de 20 a rotación de 18, que es el cooldown que tienen Yelan, Shogun y pues menos Xiangling. Luego tenemos la core de Hyperbloom, que la tengo por aquí seguramente. Aquí está, donde podéis jugar algo así. Lo que pasa que si lleváis Furina tenéis que llevar Cookie por el healing, pero podéis jugar aquí a Shinkyu en vez de Furina con Raiden triple maestría, predicción del dragón que os he comentado. Y para terminar, en esta cuenta no lo tengo, pero el tercer equipo de Raiden, que es literalmente la core de Sino y de Clorinde, pero Raiden con C2 también hace un trabajo espectacular. Tenemos el equipo de Arcontes, que es Raiden, Furina, Nahida, Baizu, que es una core de Hyperbloom y Spread, haciendo que el carry principal en campo haga mucho daño. Ese equipo a Baizu se le puede cambiar por Xiangyun, cazador de dragones, que además nos va a dar el sombra verde a Raiden, porque Raiden deja el ojo en el campo, y también se puede sustituir en el futuro por Xilonen, que nos va a dar el bufo, los bufos de daño tanto a Furina, que es hidro y coincide, como a Raiden, que es electro, con lo cual ese equipo de Raiden Hyperloom como Raiden en campo tiene evolución y tiene muchas mejoras. Así que, poquito más, esperar el vídeo equipos de Raiden o ir a verlo si ya lo he subido previamente, donde explico mucho más la rotación, energías, equipos, variantes de todos los equipos de Raiden. Y espero que esta realmente sea la última build, porque si realmente acertamos con lo del Raiden National, Xiangling Bennett 5 estrellas y Xilonen, no hará falta para nada ya más actualizar nada referente a Raiden. Poquito más, gracias por ver este pedazo de vídeo, media hora de vídeo, un like ahí para los editores y ya sabéis, suscribiros con campanita. No os cuesta nada, gracias por apoyar el canal. Raiden, Shogun para el algoritmo en los comentarios. Posiciona el vídeo, crecemos. De nuevo, gracias. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñimiñis y chaito.